Bueno, vamos a empezar con el tema de óptica, chicos. Reflexión, en el primer apartado, nos vamos a la página 188 y si se fijan, en el primer apartado les habla de reflexión de la luz. Recuerden que cuando vimos ondas, ya habíamos dicho que la reflexión de la luz o de una onda es cuando la onda viaja por un medio, se encuentra con otro medio, no entra en en el segundo medio, primer medio, vamos a decir que tiene un índice de refracción N1, ya veremos lo que es. El segundo medio tiene un índice de refracción N2 y la luz no entra en el primer medio. Regresa otra vez, cambia su dirección y se queda dentro del primer medio. Eso es lo que es reflexión de la luz. Bien, si se fijan, en el libro les habla de un espejo y les dice, el rayo incidente es el rayo que llega al espejo o al segundo medio. El rayo reflejado es el rayo que sale del espejo. El punto de incidencia es el punto donde coinciden el rayo incidente y el rayo reflejado, es decir, es la zona donde llega el rayo incidente. Después seguimos. La normal al espejo, ya saben que normal significa perpendicular, es la dirección imaginaria perpendicular a la superficie del espejo, ¿vale? Esta es la normal. Bien, vamos a hablar de un ángulo de incidencia y un ángulo de reflexión. Voy a poner una L porque después vamos a hablar de refracción y será con R. ¿Vale? Y tenemos que hablar de dos leyes para la reflexión. Bien, como les dije, vamos a hablar de las dos leyes de la reflexión. La primera de ellas nos dice que el rayo incidente, el rayo reflejado y la dirección normal están en un mismo plano. Si se fijan, eso significa que si el rayo viene así, este no va a salir así, tiene que salir así y junto con la normal, que es esta, formaría este plano de aquí. De hecho, si esta fuese una superficie así, el rayo viene aquí, continúa por aquí y no sale aquí hacia arriba. Bueno, eso es lo que significa la primera ley de la reflexión. La segunda ley me indica, son leyes experimentales, que el ángulo del rayo incidente y del ángulo del rayo reflejado con respecto a la normal, fíjese que respecto a la normal son iguales. Bien, ahora vamos a hablar de refracción de la luz. La refracción de la luz, ya habíamos dicho que las ondas también se refractan cuando vimos el sonido, es el cambio de la onda de un medio a otro. En este caso, la refracción de la luz es el cambio de dirección de un rayo de luz cuando cambia de un medio a otro. Como dijimos antes, ponemos, este no me gusta más este, ponemos un cambio de medio, decimos que este tiene índice de refracción 1, este índice de refracción 2, ya veremos lo que es esto. Si este es el rayo incidente, esta es la normal. Ahora la dibujamos también para abajo porque va a atravesar el medio. Suelen ser materiales translúcidos o transparentes. Y el rayo refractado cambia su dirección. Bien, al igual que antes, va a haber leyes, ¿no? La normal, este va a ser el ángulo refractado
este va a ser el ángulo incidente. También pueden poner como que es I o R, según los libros, ¿vale? Y tiene dos leyes exactamente iguales. Me dice, la primera ley me va a decir lo mismo, que el rayo incidente, la normal, y el rayo refractado, es decir, rayo incidente, rayo refractado y la normal están en el mismo plano. Y la segunda ley me indica, se conoce como ley de Snell también, me dice que el seno del ángulo de incidencia entre el seno del ángulo refractado es igual al índice de refracción del medio 2 entre el índice de refracción del medio 1. Bien, ¿cómo vamos a definir el índice de refracción? Lo vamos a definir como, para cualquier medio n1, 2, el índice de refracción 1 sería la velocidad de la luz en el vacío comparado con la velocidad en el medio 1. Y el índice de refracción 2 es igual a la velocidad de la luz entre la velocidad en el medio 2. Se toma que la velocidad en el aire, su índice de refracción es igual a 1 y es prácticamente igual al vacío. Por lo que, si se fijan, la velocidad en el aire y la velocidad en el vacío, para que esto sea igual a 1, debería de ser igual a la velocidad de la luz. Los índices de refracción, si se fijan, como decíamos antes, N1 sería igual a la velocidad de la luz entre la velocidad del medio 1. Se utilizan así y suelen venir tabulados, es decir, en tablas. Para cada material, para el diamante, para el agua, y simplemente conociendo los índices de refracción podemos calcular ángulos de refracción y hacer diversas operaciones con cálculos de óptica geométrica con dichos índices, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo queda la ley de Snell en función de los índices de refracción y de la velocidad. Dijimos que el seno del ángulo incidente partido del seno del ángulo refractado es igual al índice de refracción en el medio 2 entre el índice de refracción en el medio 1 y esto decíamos que era C entre V2 y abajo C entre V1. Y si se fijan, al operar me va a quedar V1 y V2. V2 baja por abajo dividiendo y V1, que está dividiendo lo que ya estaba dividiendo, sube. La velocidad de la luz, uno está multiplicando, el otro está dividiendo, se me anulan. Es decir, este es lo que habíamos visto en el tema anterior, seno del ángulo incidente entre el seno del ángulo refractado es igual a los cocientes de las velocidades. Medio 1, velocidad medio 1, ángulo en el medio 2 de refracción, velocidad en el medio 2. Pero fíjense que con los índices de refracción están invertidos, ¿vale? No se me despisten porque hasta yo me suelo despistar y eso puede hacer que haga un problema mal.
Bien, ahora vamos a ver un ejemplo práctico de la refracción para entender, por ejemplo, por qué cuando miramos al agua y miramos algo que está dentro del agua nos parece que está más cerca. Si nos fijamos, vamos a dividirlo. Vamos a dibujar aquí el caso, donde N1 es menor que N2 o bien que V1, recuerden que es a la inversa, es mayor que V2. Si se fijan, dibujábamos la normal y en este caso, este es N1, el medio 1, este es el medio 2, que puede ser por ejemplo agua, y cuando el rayo incidente llega, vamos a hacerlo más abierto, se cierra, por así decirlo. No es correcto decir eso, ¿no? Pero así nos entendemos. Esto es el ángulo incidente y este de aquí es el ángulo refractado. Bien, la ley de Snell me dice que el seno del ángulo incidente entre el seno del ángulo refractado es igual a la inversa N2 entre N1. Si se fijan, si este ángulo es mayor y este ángulo es menor, recuerden que a mayor ángulo, mayor valor del seno, entonces este cociente seno del ángulo incidente entre el seno del ángulo refractado es mayor que 1. No queda otra entonces que N2 ser mayor que N1. En el caso contrario, ¿qué va a suceder? Lo mismo, pero al revés. Supongamos que un rayo parte del agua y sale al aire, que en este caso sería N2, viene con un ángulo estrechito, este sería el ángulo incidente, y cuando llega, se abre. Este sería el ángulo refractado. Si volvemos a hacer lo mismo, veremos que seno del ángulo incidente entre el seno del ángulo refractado igual a N2 entre N1 y esto es menor que 1 por lo mismo que antes. El ángulo incidente, su seno a ser el ángulo menor, el seno es menor, dividido por un seno cuyo ángulo es mayor, el seno es mayor, esto va a ser menor que 1. Por tanto, aquí no nos queda otra que N2 es menor que N1. Y, o lo que es lo mismo, V2 mayor que V1. Si se fijan, le damos la vuelta, vamos a borrarlo porque me gusta más para que lo comparen con este que está aquí. Diríamos que N1 es mayor que N2, o lo mismo, V1 menor que V2. Recuerden que N1 es a la inversa de V1. Bueno, ahora vamos a explicar lo que les dije antes, lo del agua, porque nos parece, nos da la impresión de que algo que está metido en agua nos parece verlo más cerca, o que se dobla. Bien, vamos a verlo. Supongamos que yo pongo aquí un objeto, el que sea, vamos igual a un pescadito de primaria. Esto es agua, aire, N1, N2. Si se fijan, el rayo de la luz que
que llega al pez, reflejada en el pez, sale así, y cuando llega aquí se va a abrir. Se va a abrir porque pasa de un medio de índice de refracción mayor a un medio de índice de refracción menor. Entonces, un observador que esté por aquí y ve al pez, es lo que distingue es un rayo en línea recta y le da la impresión de que el pez está por aquí arriba, mucho más cerca. Él verá el pescadito aquí. Vamos a hablar de un concepto muy interesante que se llama ángulo límite o ángulo de reflexión total. Si nos ponemos a pensar en un objeto que va a pasar de un medio de índice mayor a un medio de índice menor, supongamos que tenemos el objeto aquí a un punto de luz y empieza a emitir luz. Este pasa y se abre un poquito. ¿Por qué? Este sería N1, este sería N2 y tenemos que el medio, su índice de refracción es mayor que este, o lo que es lo mismo, la velocidad es menor. Recuerden lo que explicamos antes, de la ley de Snell de la refracción. El ángulo de incidencia y el ángulo refractado. Ahora, el mismo punto vamos a dibujarlo. Este punto está emitiendo luz en todas las direcciones. Alguien que se ponga aquí lo verá. Otro rayo que sale de aquí del mismo punto saldrá así y se abrirá todavía más. Casi, 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 casi aquí. Esto es alfa incidente y esto es alfa refractado. Bueno, vamos a hacerlo, a seguir el mismo esquema. Por último, un tercer rayo lo vamos a dibujar diferente con otro color. Vamos a ver con azul, por ejemplo. Otro rayo de la misma fuente de luz sale y ya el ángulo de incidencia tiene tal valor que el rayo sale paralelo a la superficie que divide ambos medios. Y el ángulo de refracción es igual a 90 grados. Y este ángulo de incidencia se denomina ángulo límite. Este ángulo de incidencia se denomina ángulo límite. Por arriba de este ángulo, todos los rayos se reflejan hacia su interior. Entonces, decimos que se produce reflexión total. Decimos que se va a producir reflexión total cuando se supera el ángulo límite. ¿Cómo calculamos el ángulo límite? Muy sencillo. Decimos que el seno del ángulo de incidencia entre el seno del ángulo refractado es igual a N2 entre N1. ¿Y cuánto es el ángulo de refractado? El ángulo refractado dijimos que tiene que salir completamente paralelo a la superficie que divide el medio, es decir, 90 grados. El seno de 90 es 1. Entonces, este ángulo de incidencia se le cambia el nombre porque es un ángulo muy especial y se llama seno del ángulo límite, por el cual se produce refracción. Y va a ser igual al cociente entre los índices de refracción. Bueno,
vamos a hablar de una aplicación muy interesante de la reflexión total. Por ejemplo, la reflexión total, como ya nos dijimos antes, se va a producir cuando el ángulo de incidencia sea mayor que el ángulo límite. ¿Y dónde se usa eso, por ejemplo? En fibra óptica. Fibra óptica, si nosotros mandamos un rayo, iluminamos la fibra por su interior bajo un ángulo, cuando llega aquí afuera, superior al ángulo límite, no se va a refractar, es decir, no pierdo luz en la fibra óptica, sino que se produce una reflexión total. Cuando llega a la otra pared de la fibra óptica, se produce lo mismo. Y así sucesivamente. ¿Qué ventajas tiene la fibra óptica? Pues muchísimas. Por ejemplo, esto actúa con diferentes colores o diferentes longitudes de onda de luz, es decir, puedo mandar muchos pulsos de luz simultáneos por dentro de la fibra óptica, es decir, un trocito de fibra óptica me puede mandar muchísimo más información que un cable de cobre o de aluminio o una guía de ondas. Bueno, pero guías de ondas ustedes no lo ven. Y podría mandar multitud de señales por el mismo cable al mismo tiempo sin producir ningún tipo de interferencia. Recuerden que solo se produce sumas de ondas cuando las frecuencias o las longitudes de onda son muy cercanas. Si yo pongo una longitud de onda adecuada por el interior de la fibra óptica, podré mandar cientos, miles, no sé exactamente, de señales al mismo tiempo. Aparte, otra ventaja añadida, tenemos que esto es más rápido que la corriente eléctrica, porque viaja a la velocidad de la luz dentro de este medio.